tres ponencias para esta tarde con Francisca Salaquet Roch, que es investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios Mayas, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Efectuó estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Mayas con la investigación Instrumentos Musicales Prehispánicos de la Península de Yucatán. En 2006 obtuvo su doctorado en Antropología, especialidad Arqueología, en la Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En el mismo año le otorgaron la medalla Alfonso Caso a la mejor estudiante de posgrado en antropología en la misma universidad. Se especializa en los análisis de representaciones públicas en espacios abiertos en el área maya y en los estudios acústicos de instrumentos musicales prehispánicos, así como en la arqueoacústica y el paisaje sonoro maya. Fungió como coordinadora del proyecto Cooperación México-Centroamérica CONACYT, Universos Sonoros Mayas, un estudio de la acústica, uso y función de sus instrumentos musicales, de 2012 a 2016. Actualmente dirige el proyecto interdisciplinario de investigación PAPIT, número IA 402-17, titulado Sonoridad Maya, análisis diacrónico de instrumentos musicales y elementos que conforman su paisaje. Sus publicaciones se encuentran en línea y pueden ser consultadas en la página web del proyecto Universos Sonoros Mayas. También tenemos a Atzin Campos Beltrán, quien es bióloga y profesionista autónoma. Se desempeña como consultora en procesos de formación en temas ambientales y de desarrollo y como coordinadora general de Tlautoyi, Asociación Civil para el Rescate y Conservación del Patrimonio Natural y Cultural. Cuenta con experiencia de 15 años en la organización de espacios de consulta social, la formación de grupos ambientales y la implementación de iniciativas de conservación en zonas urbanas y áreas naturales protegidas de Chiapas. Sus intereses profesionales son la formación, la facilitación de procesos sociales y ambientales, la vida al aire libre y el trabajo comunitario. Se ha especializado como facilitadora de procesos de desarrollo comunitario y como formadora en temas de técnicas de vida al aire libre, educación y comunicación ambiental, desarrollo humano y organizacional, liderazgo, cultura de paz y resolución no violenta de conflictos, estructuración de proyectos, comunicación estratégica y creación de grupos y redes ambientales. En el área académica se enfoca en el estudio de paisajes sonoros de comunidades indígenas para su reconocimiento, rescate y preservación. Y también contamos con la presencia de Álvaro Díaz Rodríguez, quien es profesor investigador a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California. Sus investigaciones se centran en la música contemporánea, estudios de cibercultura y música, arte interdisciplinario y paisajes sonoros apoyados en la tecnología. Cuenta con un doctorado en musicología por la Universidad Católica Argentina. Combina su trabajo como investigador con la dirección musical del Ensamble de Música Contemporánea de la UABC y la Orquesta de Cámara de Ensenada. Ha publicado diversos trabajos con temas relacionados al arte, música, tecnología y sociedad contemporánea. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, me gustaría comentar que desde el año 2016 precisamente nos hemos reunido diversos colegas, originalmente en el 10º Congreso de Etnobiología en la ciudad de Mérida. Había una mesa de etnobiología y etnomusicología, ¿no?, del paisaje, coordinada por David Garrido y Andrés Camou de la ENES Morelia. Y bueno, ahí fue como comenzamos esta interacción, ¿no?, desde hace algunos años. Y cuando platicamos al respecto para la red, comentamos con Luz María pues de la importancia de poder participar con estas propuestas. Con Francisca también tuvimos oportunidad de compartir una mesa en un congreso de servicios ecosistémicos en los neotrópicos en la ciudad de Oaxaca. Y con Álvaro, pues colega también músico, y hemos estado platicando y conversando, ¿no?, de diferentes proyectos que está realizando y nos va a presentar el día de hoy. Entonces creo que sí es muy importante tener este tipo de participación de quienes estamos vinculados con otros investigadores y desde el interior de la República, que estamos generando esta investigación y poder presentarla para ustedes. Entonces, sí recibimos en primer término a
a Francisca Salaquet Rock. Muchas gracias, Evaristo. Buenas tardes a todos. Hoy voy a presentarles en versión bastante resumida, porque tenemos poco tiempo, los trabajos que estamos realizando como parte del proyecto Universos Sonoros Mayas. Este proyecto se ha estado realizando desde aproximadamente 7, 8 años y bueno, seguimos porque estamos bien contentos porque ahora nos aprobaron más fondos, así que vamos bien. Primero les voy a presentar la primera sección que tiene el proyecto, que es la que llevamos con más avance, que es el estudio de los instrumentos sonoros prehispánicos en el área maya, y que también incluye tanto los instrumentos sonoros como el ambiente, el área, las actividades, el paisaje sonoro que estaba relacionado con ciertas actividades, algunas actividades en específico en los grupos prehispánicos mayas. Como objetivo del proyecto tenemos examinar los instrumentos obtenidos en las excavaciones, así como las fuentes históricas, tanto novohispanas y los relatos de viajeros, que nos den cuenta de todo tipo de actividades y de sonidos que ellos pudieron captar durante todo este tiempo. Es un proyecto interdisciplinario y de carácter diacrónico. O sea, comenzamos desde el periodo prehispánico, pero trabajamos también con comunidades actuales, con datos etnográficos, lingüísticos, etc. También en cuanto a los datos etnográficos, contamos con nuevas perspectivas de análisis cruzadas que nos permitan empezar a entender las técnicas de manufactura de estos tipos de instrumentos, el intercambio, el significado social que le daban, tanto a los instrumentos como a los sonidos que emitían, el uso actual en algunas comunidades mayas. Todavía actualmente, por suerte, contamos con algunos especialistas en la manufactura de estos instrumentos, tanto hombres como mujeres, alfareros y alfareras, y ellos nos han compartido también todo su saber. Se analiza en concreto la importancia de estos instrumentos, considerándolos parte de los entramados socioculturales que les han dado sentido. En esta imagen ustedes pueden ver, este es un instrumento que está compuesto por dos cavidades. En una cavidad, la cavidad baja, es un silbato, y en la cavidad alta, está separado, es una sonaja. Es mixto, un instrumento mixto, y nos dimos cuenta también que en la práctica tiene mucho que ver la performance y la práctica, que es un elemento que los artistas ya manejan muy bien y que en antropología estamos empezando a aprender a manejar. Tiene mucho que ver de que este tipo de instrumentos se tiene que tocar y se tiene que ejecutar danzando, ¿no? Se tiene que saltar, hay que moverse. Es muy importante toda la gestualidad también como parte de la performance de estos instrumentos. Y como ustedes pueden ver en esa misma imagen, es un ser que tiene una máscara de ave, que tiene un simbolismo muy especial también con el dios del viento y con el aliento en el área maya, y el cual está percutiendo un caparazón de tortuga. Como pueden ver, ahí está el caparazón de tortuga, lo tiene en su mano derecha, y el percutor, que es un asta venado, lo lleva en su mano izquierda. Entonces tenemos muchos elementos de análisis. Tenemos elementos iconográficos, tenemos elementos organológicos sobre cómo se realizó, cómo se conceptualizó para poder realizar la estructura de este instrumento, y tenemos elementos de la acción misma, ¿no? De la ejecución de este instrumento, junto con los contextos arqueológicos. Este instrumento se encontró en un entierro. Es muy importante también entender en qué contextos nosotros encontramos estos instrumentos para poder efectuar las interpretaciones. Para que no creamos o no quedemos como otra gente que a veces dice que hace música prehispánica, pero la música prehispánica no la podemos hacer. Podemos analizar sonidos prehispánicos, gracias a estos instrumentos que todavía se han preservado. Pero hablar de música prehispánica podría ser una cosa un poquitito ambiciosa, ¿no? Por no decir irreal. Aunque vende bastante, ¿no? Vende bastante en ese sentido. Bueno, acá les puse un mapa un poco del área maya para que entiendan de que el área maya incluye tanto México como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador
Y eso, es bastante, ¿no? Es muy amplio. Nosotros estamos trabajando actualmente a nivel también etnográfico. Acá les puse un mapa con los detalles de los sitios arqueológicos para que vean que tenemos una gran concentración de sitios arqueológicos y en cada sitio se han excavado muchos instrumentos sonoros, tanto aerófonos como membranófonos, como ideófonos. Hay una pequeña registro de un posible cordófono, pero todavía no lo podemos asegurar porque hay una discusión en cuanto sobre eso. Pero para que vean que el área es muy amplia y a nivel biológico, geológico, etcétera, y también cultural, tenemos la presencia de aproximadamente 31 lenguas. O sea, no es una lengua maya, son 31 lenguas mayas. Entonces, es muy amplio el ambiente, así que vamos avanzando de a poco, ¿no? Pero vamos bien. Y lo bueno es que sí tenemos un excelente equipo. Bueno, en cuanto a los ejes de análisis de cuando se estudian los sonidos, nosotros planteamos como ciertas como propuestas, ¿no? Que durante la época prehispánica existían patrones sonoros susceptibles de ser identificados. ¿Cómo encontramos estos patrones sonoros? Tenemos una gran cantidad de iconografía. Y también tenemos los contextos arqueológicos. Entonces vemos que hay conjuntos de instrumentos relacionados con actividades en específico. Hay ciertos conjuntos de instrumentos que se utilizan cuando hay procesiones. Hay otros conjuntos de instrumentos que se utilizan en la iconografía cuando se va a presentar un gobernante frente a otro gobernante. Hay instrumentos que tocan solamente las deidades. Hay otros instrumentos que los hemos encontrado rotos en las grutas de los sitios arqueológicos y en los chultunes, en los cenotes. Entonces sabemos y podemos hacer ciertas interpretaciones o ciertas hacer como alcances de que hay ciertos sonidos de ciertos instrumentos que son preferentemente usados en ciertas actividades. Entonces, ahí hemos estado trabajando, como pueden ver acá, tanto en la iconografía de las figuras, que son a la vez instrumentos, como en la iconografía de pinturas, murales, de una cantidad de vasos polícromos bellísimos que tenemos en el área maya. Y después, bueno, posteriormente pasamos también a los documentos escritos, ¿no? Los documentos novohispanos. Entonces, en la época novohispana, se presentaron en el ámbito musical procesos de continuidad, eliminación, sustitución y reelaboración de instrumentos y de conceptos sonoros. Y en la actualidad se pueden reconocer conceptos tanto mayas como no mayas en las prácticas musicales contemporáneas. No que se haya continuado desde la época prehispánica, sino que realmente pasamos por mucha historia, mucha apropiación, reapropiación, reelaboración de elementos. Por eso es importante entender que actualmente no es lo mismo, ¿no? que la antigüedad. En cuanto al objetivo general, es analizar desde una perspectiva diacrónica interdisciplinaria los instrumentos sonoros significativos en algunas manifestaciones rituales mayas, así como los conceptos sonoros relacionados con ciertos elementos del paisaje, como son la fauna, la geografía y los fenómenos meteorológicos, por ejemplo, que forman parte de esta ritualidad. Hay elementos sonoros que actualmente la gente nos comparte que no son elementos sonoros de la naturaleza, sino que son elementos sonoros de su propio concepto de relación con las deidades. Hay deidades que se comunican por medio de ciertos sonidos. Entonces, eso es muy importante entender, que no es que esté pasando el viento solamente, sino que el viento trae un mensaje y por eso suena de esa forma, ¿no? Por eso es muy importante trabajar con las comunidades actuales y cómo las comunidades te explican esos elementos, ¿no? Acá les puse un audio. Este es un instrumento de Caminaljuyu, un sitio arqueológico del preclásico, clásico temprano en Guatemala, en lo que actualmente donde se ubica actualmente la ciudad de Guatemala. Este instrumento está datado para el 150, del 150 al 50 antes de Cristo y 50 después de Cristo. Como pueden ver, es muy temprano. Y como pueden notar, este instrumento lo que tiene es que tiene también una cualidad performativa muy importante. Cuando se toca queda como si fuese una máscara bucal. ¿Pueden notarlo? Entonces, esos son elementos
importante de considerar. A ver, ¿será acá? Ah. Necesitamos como salida de audio. Sí, permítame tantito. Ay, gracias. Sí, gracias. Bueno, una probadita, si quieren después les puedo dar un audio para que lo oigan mucho más, ¿no? En detalle. En cuanto a la metodología, nosotros realizamos las grabaciones porque también queremos comparar, ¿no?, ciertas cualidades acústicas de ciertos instrumentos entre sí. Y como tenemos los instrumentos dispersos, tanto en sitios arqueológicos como en museos, en colecciones de los arqueólogos que todavía los están analizando, etcétera, tenemos que transportar una cabina, que generamos una cabina sonoamortiguada. Y esta cabina sonoamortiguada es la que llevamos, es móvil, y esta es la que llevamos y montamos en los lugares donde realizamos las grabaciones. Hacemos todo tipo de grabaciones, tanto grabaciones con distintos tipos de insuflaciones y grabaciones totalmente libres. También encontramos también a nivel no hispano las fuentes primarias de la época que fueron publicadas y que versan sobre los ritos y los bailes drama en los que se emplearon instrumentos musicales. Hacemos análisis iconográfico donde está la presencia de estos instrumentos, así como la iconografía anexa a este instrumento. En investigación, como les dije, etnográfica y un acercamiento lingüístico que tenemos una gran terminología, bueno, actual, así como fuentes escritas y diccionarios que nos hablan de una gran cantidad de variedad de sonidos y cómo se describen en su propia lengua. Lo cual posteriormente es muy importante también de entrevistar a la gente y ver qué otra parte de la riqueza contamos, porque los diccionarios son muy limitados a veces. Fueron realizados con cierto enfoque, con cierto objetivo, y a veces no tomaron en consideración todos estos aspectos sonoros. Entonces sí es muy importante trabajar con la gente. Sigo insistiendo. Y muy importante trabajar en su lengua. Porque realmente cuando uno trabaja en su lengua, y después ya lo va a mostrar Atsin también, es otra cosa, ¿no? Es otro nivel de información que te entregan, es otro nivel de análisis y de comprensión sobre cómo se entienden los aspectos sonoros en las culturas. En cuanto a los análisis ya físicos más duros, yo creo que todos conocen los espectrogramas. Acá más bien les pongo análisis comparativos entre dos tipos de instrumentos que son muy similares, pero que son de dos sitios distintos, pero para que puedan oír. Nuestros análisis no solamente toman las frecuencias fundamentales, sino que toman todo el análisis de la forma del espectro, junto con los armónicos. Entonces es un análisis bastante más extenso que solamente encontrar las fundamentales, ¿no? Aquí van a escuchar la primera, la de Caminar Juyú, y esta es un cocodrilo que encontraron en un sitio que se llama La Lagunita, en tierras altas de Guatemala. Esa es la parte más organológica descriptiva que tenemos que realizar para entender un poco las técnicas de manufactura y las tradiciones que se fueron compartiendo en cuanto a esta técnica de manufactura a nivel arqueológico. También ese tipo de espectro nos importa mucho porque cuando nosotros realizamos análisis arqueoacústico en los sitios arqueológicos, tenemos que considerar qué tipo de frecuencias son las que emitían los instrumentos musicales de ese tiempo, ¿no? Aparte de las voces humanas, pero es muy importante entender eso porque si no vamos a hacer análisis acústico donde vamos a encontrar ciertas como frecuencias que aumentan, pero no van a tener relación con los instrumentos mismos que utilizaban ahí, ¿no? Entonces no están muy aterrizados a nivel cultural.
Aquí, por ejemplo, lo que les estoy mostrando acá es la procedencia de donde viene este instrumento, que es esta flauta biglobular, que viene de la lagunita de aquí. Aquí en esta área, en el centro de la plaza, antes de construir todas las otras estructuras, lo que construyeron fue esto, una cueva artificial. Y dentro de esa cueva artificial ofrendaron 300 vasijas más este instrumento musical, un caparazón de tortuga y unas trompetas de concha. Eso es clave, muy importante para entender el concepto que ellos tenían. O sea, el concepto en Mesoamérica, que en general coinciden mucho, es este concepto de que las cuevas son lugares primordiales donde se genera la vida. Las cuevas son lugares fértiles muy importantes. Y estos lugares primordiales están muy relacionados también con sonidos. Y este tipo de conjuntos de sonidos que tenemos con la trompeta, el caparazón de tortuga y las flautas, tienen que ver con esos momentos primordiales. ¿Sí? Bueno, acá me voy a ir apurando porque ya me dijeron 5 minutos. Bueno, tenemos, por ejemplo, la parte de la propuesta de elaboración también. Trabajamos con los alfareros actuales, con específico con Axel Avendaño, que es alfarero y es un gran músico y compositor. Y él ha estado haciendo toda una propuesta de cómo se pudieron manufacturar, como ustedes pueden ver acá, los instrumentos. Le costó muchísimo hasta que logró. Y ahí vamos paso por paso. Y también trabajamos, hemos trabajado con los ornitólogos porque para nosotros fue muy importante empezar a detectar que de repente, y en específico, muchos instrumentos de aves imitaban sonido de ciertas aves. Pero como no somos especialistas y como en este mundo hay que ser interdisciplinario porque si no, no se puede. Por ejemplo, tenemos este instrumento. Que son en el área maya y en específico los mayas yucatecos, son mensajeros de ciertos tipos de... traen ciertos tipos de mensajes, las aves, ¿no? En específico. Y actualmente, en la actualidad, lo siguen elaborando los silbatos de aves, lo que les estamos mostrando acá, para la época de muertos. Y para muertos los ofrendan, como pueden verlos acá. Entonces, hay sonidos que se continúan. Hay sonidos que acompañan, hay sonidos que también van más allá de cuando fallece una persona, ¿no? También trabajamos con los músicos actuales, con las mayas hablantes de Yucatán y los músicos de Chile. Por ejemplo, acá un canto en maya, yucateco. Bueno, pueden ver muchísimas más cosas. Esta es la página del proyecto Universo Sonoro Maya, .unam.mx. Tenemos distintas secciones dentro de la página y la estamos alimentando constantemente. Tenemos la sección de catálogo sonoro, donde vamos alimentándolo con distintos instrumentos prehispánicos. Va su descripción, su periodo y el audio. También tenemos un área, una sección que por suerte nos programaron los informáticos de la UNAM, nos programaron una sección para que ustedes puedan tomar esos audios y hacer sus propias mezclas y sus propias composiciones y después lo puedan guardar, porque realmente esto es de todos, ¿no? Entonces también sería muy importante que todos lo puedan ocupar, ¿no? No se quede ahí nomás, porque ni siquiera en las vitrinas de los museos están los audios. Entonces, por lo menos para que los puedan oír, ¿no? Tenemos la sección de las ediciones digitales del proyecto. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo de algunas, donde pueden oír y ver las descripciones. Todas esas son gratis, de acceso gratis. Tenemos videos con las alfareras actuales, donde explican cómo realizar los instrumentos, por ejemplo. Y tenemos una sección también biológica, donde ponemos cómo se les llama a los animales en maya y cómo los mismos mayas han explicado de por qué se llaman de esa forma, ¿no? Por ejemplo, acá esa ranita se llama lecmuch y es porque hace lec, 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 lec. O sea, bueno, muchos elementos onomatopéyicos, pero más allá, ¿no? En cuanto al paisaje sonoro,
estamos trabajando con la percepción y mucho con las emociones también, relacionadas con el paisaje sonoro, y cómo se van creando ciertas significaciones personales para un individuo, tanto en sus rutinas corporales como en los lugares recordados, ¿no? Como temas del paisaje sonoro estamos trabajando el paisaje sonoro como memoria, como identidad, cómo las personas reconocen estos paisajes, inscriben y mantienen colectivamente algunos lugares o regiones en el ritual, en lo simbólico, en relaciones sociales y ya. Bueno, y hemos hecho obras de teatro. Bueno, en las obras de teatro nosotros no las hemos hecho, sino que hay un compositor que trabaja con nosotros, Pablo Flores, que es genial, nada más lo pongo un segundito para que lo oigan, y ha compuesto con los mismos instrumentos los audios, toda la música que va acompañando a las obras de teatro. Otra obra en la que participó Pablo. Bueno, muchas gracias. Disculpen que sea tan rápido. Gracias. Tenemos un tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Francisca? Ajá. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo logran combatir el oído occidental a la hora de la ejecución y prueba de los instrumentos? Porque en el primer instrumento que mostraste sonoramente intenta estar afinado. Y bueno, hasta el momento lo que sabemos es que no existía un sistema de afinación, ni menos de tipo occidental en estas culturas. ¿Cómo logran, cuando vuelven a tocar estos instrumentos, que el ejecutante se olvide del sonido occidental, de la afinación y de todas estas mañas? Bueno, sí, es un poco difícil. En ese sentido, yo creo que uno no se separa por completo, ¿no? Como músico te formaste en ese sentido, pero muchas veces, por ejemplo, el músico que es Axel Avendaño, tenemos ciertos músicos que tocan para ciertos instrumentos. Él, como también se ha formado como alfarero y le han enseñado la misma gente los quichés, que los mayas quichés como le han enseñado cómo se deben ser tocados algunos instrumentos, entonces él aplica ese mismo tipo de conocimiento en los instrumentos prehispánicos. A veces yo lo que le pido es que trate de salir de todos esos conceptos y que trate de tocar lo más libre que pueda, ¿no? Obviamente de repente le salen ciertas melodías que son totalmente occidentales, pero en otros casos y con distinto tipo de rítmica logra sacar la mayor capacidad que le pueda sacar al instrumento. Entonces lo hacemos por partes, lo hacemos con distintas técnicas de soplido, pero todo lo vamos grabando y después todo lo vamos analizando por partes para poder lograr como los rangos sonoros, pero no exactamente así como que tenemos la escala pentatónica y todo eso, no, ya no. Eso ya lo tenemos bastante superado y yo creo que en la práctica uno va viendo cómo ejecutar. Los instrumentos están muy bien diseñados, ¿no? Sí. Sí. En el público, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a pasar a la próxima ponencia. Sí, que es el conocimiento tradicional de los paisajes sonoros y conservación de la biodiversidad en la región Zoque de Chiapas. Igual me puedo cambiar de lugar para que sí, lo hagamos con Atzin Campos. Algo sonó como que se desconectó. el proyector. Ah, ok. Bien. Antes de... Ahí está, sí, mejor. Bien, pues buenas tardes a todos. Les voy a platicar un poquito del trabajo que desarrollamos con mis dos colaboradores, Leonardo Cabrera y Felipe Reyes Escutia,
Como ya nos comentaba Evaristo al principio de la sesión, pues formamos parte de un grupo, ¿no?, de investigación recientemente conformado sobre paisaje sonoro de México, que ha sido un punto de encuentro entre músicos, musicólogos, restauradores, biólogos, geógrafos y demás, para pues conocer, documentar y explorar un poquito sobre el paisaje sonoro de México. Permítame tantito, por favor. Si me pueden ayudar a ajustar porque solo se está viendo un porcentaje de la pantalla y es una cuestión técnica, no sé si me pudieran ayudar, por favor. Se ve como cortada. Sí. Creo que ya está, ¿eh? Nada más ahora habría que quitar esa parte. No, no está. No. ¿Será que ajusta su extendido? Sí, mira. Es que está. Ah, sí, tengo que cambiar la pantalla. Ajá. Tengo que cambiar la pantalla. Hay que cambiar la resolución de la presentación. Ok. ¿Sí está bien? Uh-huh. Señor. Ya está en 4:3. Es así como reanudar aquí. No. De esta definición de paisaje sonoro, que es la manifestación acústica de un territorio, en donde se conjuntan pues todas las manifestaciones sociales y ambientales del mismo, y va a brindar una identidad sonora a quienes lo habitan. O sea, la gente que pertenece a ese territorio pues se va a identificar con ciertos sonidos que les va a generar una identidad. En el caso de pueblos indígenas, hay muchos grupos indígenas que aún conservan muchas prácticas de uso y convivencia con la biodiversidad, y bien, estas prácticas también se traducen en algunas prácticas sonoras, ¿no?, que ya vamos a platicar un poquito más adelante, pero también con la transformación de los paisajes naturales en donde se han desarrollado, pues hay una pérdida, una modificación del paisaje sonoro natural, y con ello pues el conocimiento que han desarrollado sobre la naturaleza o el medio ambiente en el que se encuentran. Y en México pues hemos encontrado pocas referencias o pocos estudios sobre la relación entre paisajes sonoros, comunidades indígenas y conservación de biodiversidad específicamente. Entonces, este trabajo lo desarrollamos con los zoques de Chiapas. Los zoques son un grupo indígena que se distribuye en 3 regiones tradicionalmente. La región del Valle Central, que pertenecen a la parte central del estado de Chiapas, la región de la Sierra Norte, que es en donde se encuentra este municipio en el que desarrollamos este trabajo, y una región correspondiente al estado pues más hacia Tabasco. Es una comunidad, es una cultura que en realidad ha recibido poca atención desde la perspectiva de investigación, porque pues no tienen tanta riqueza arqueológica como la cultura maya, entonces pues han quedado como un poco relegados, y lo que los posiciona un poco en el mapa es la erupción del volcán Chichonal, que sepulta muchas comunidades, es una erupción pues muy violenta, sepulta muchas comunidades, y eso hace que la ciencia o la investigación se voltee un poco más hacia esa zona, pero a la zona del volcán, y no tanto a las comunidades que están resguardadas en la región de la sierra. Y recientemente pues han iniciado un proceso de lucha y de defensa del territorio contra diferentes proyectos pues de extracción, ¿no?, de hidrocarburos y demás, que también los han hecho aparecer un poco más en medios. Entonces, les decía que este trabajo se desarrolló en el estado de Chiapas, en la comunidad de Tapalapa, ubicada al norte del estado, y forma parte de los
17 municipios considerados como tradicionalmente zoques, que son los que vemos aquí en este mapa. Específicamente Tapalapa, pues pertenece a la zona de la Sierra de Pantepec, en las montañas del norte, y en cuanto a la composición de sus ecosistemas, pues tienen todavía remanentes de bosque de pino, una parte muy pequeña de bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla, que es un ecosistema pues muy vulnerable también en México. Se considera que representa aproximadamente el 1% de la cobertura forestal, y tiene mucha importancia tanto por las especies animales y vegetales que resguarda como por los servicios ambientales que proporciona. Es de los principales captadores de agua. Y bueno, esa agua pues en realidad es de uso importante para las comunidades. Las principales actividades son la agricultura, la ganadería y la urbanización, y tienen una pequeña zona sujeta a conservación ecológica llamada Tzamacompomi, que es un área importante para la conservación de las aves. Tienen quetzal, entonces esto la posiciona en un lugar muy importante en perspectiva de conservación. Sin embargo, ha sido poco atendida. Entonces esta es la comunidad. Vemos que es como un valle en la imagen superior izquierda, y hacia el lado derecho, gracias, en esta parte es como un valle. Esta es la parte de Tapalapa. Esta es una fotografía en la reserva, que es el bosque de niebla, y aún conservan algunas prácticas culturales tradicionales, aunque estas se han ido modificando mucho desde un proceso de urbanización fuerte que inicia en los años 70. Entonces, pues también hay una pérdida importante, ¿no?, desde la perspectiva cultural en cuanto al idioma, la danza, la música tradicional. El tamborilero que vemos aquí, don Miguel, pues ya falleció hace 4 años y era pues el último curandero y músico tradicional de la localidad. Lo que trabajamos, pues inicialmente fue un muestreo teórico, una entrevista semiestructurada, que parte de un diagnóstico comunitario para caracterizar a la localidad, rescatar un poco de conocimiento tradicional sobre los sonidos. Se identifican las señales sonoras, que son estos sonidos que ellos les brindan información. Se recuperan perspectivas de conservación y también un poco de la historia y los cambios que ellos identifican en el paisaje sonoro. Se hacen algunas grabaciones en campo, que esto es a través de caminatas sonoras. Se graban algunas imitaciones de biofonías, que esto nos ayuda posteriormente para la identificación de especies, que vamos a ver. Y en la parte de análisis y manejo de datos se generan categorías, partiendo de las categorías propuestas por Krauss, que son antropofonías, geofonías, biofonías, y nosotros generamos una categoría adicional llamada cosmofonías, ahorita se las describimos, y nos apoyamos de algunas plataformas como Xenocanto y la Biblioteca Macaulay del Laboratorio de Cornell para identificar algunas especies. Esta parte de la identificación auditiva pues es importante porque pues muchos de los nombres de las especies son onomatopéyicos. Por ejemplo, la chachalaca oriental, cuya vocalización es la siguiente. No puedo. Ahí está. A ver si se escucha. Oh, no suena. Sí, tiene como un falso. Oh, no. ¿Se quiere reiniciar? No. No. Bien, voy a avanzar. El nombre es esqueñe en zoque, y es porque la vocalización para ellos es esqueñe, que es repetitivo, ¿no? Y en el caso del búho de Strix fulvescens, que tenemos al del lado derecho, aquí, ellos le dicen naxkuduku porque la vocalización para ellos es naxkuduku ukuksai, ¿no? Entonces, pues nos decían los nombres, muchas de las especies, el nombre en zoque no sabíamos qué era, pero veíamos la distribución potencial, ¿no?, de algunas especies, sobre todo de aves, y ya nos íbamos a estas plataformas donde tienen estas grabaciones y pues decíamos, no, pues es este bicho, se los poníamos y decían, sí, es ese, ¿no? Entonces ya nos ayudaba como a saber qué era lo que estábamos viendo. Ah, no nos va a dejar. Espérate un tantito, si quieres, lo cerramos. No nos quiere esta presentación hoy. Okay, ahí está otra vez. Un momentito. Sí.
somos y el otro que es el Nazcaduco Ukutsai. Es ese, ¿no? Entonces, bueno, igual y más, al final te respondo. Y bien, ya en los resultados, el sistema tradicional de clasificación de los sonidos que tienen ellos se divide en 3 categorías. Tenemos los Anakyu, que son los sonidos cotidianos, generalmente agradables a la escucha. Los Anaba, que son sonidos que se clasifican como ruidos por la intensidad o la frecuencia. Y los Manokyu, que estos son sonidos relacionados al natse o a los espantos y tienen una relación bien importante con los kohamas, que son las almas de los sokes. Para los sokes el alma del ser humano está dividida en 11 componentes, 11 kohamas, y cada kohama está relacionado a un elemento del ambiente. Puedes tener un kohama puma, un kohama agua, un kohama árbol. Entonces esto también te va a permitir interpretar acústicamente el elemento del que estén compuestas tus almas, ¿no? Entonces ya entran como una parte de unas sonoridades pues más relacionadas a la espiritualidad. Encontramos 112 sonidos, los clasificamos en 4 categorías, que son las biofonías, sonidos de seres vivos, antropofonías, relacionados a actividades de seres humanos, geofonías, que son más relacionados a factores físicos, lluvia, truenos, rayos y demás, y cosmofonías, que son estos sonidos que para ellos son sonidos producidos por espíritus, que pues, yo no puedo escuchar por no ser soke, pero para ellos existen, ¿no? De estos 112 sonidos, 54 son señales sonoras, 32 biofonías, 7 geofonías, 10 antropofonías y 5 cosmofonías. Y en las biofonías pues encontramos que 3 son invertebrados, un anfibio, una ranita, una serpiente, que es la serpiente de cascabel, 18 aves, que las aves son ahí como las que se llevan el premio mayor, y 8 mamíferos, la mayoría con hábitos nocturnos, ¿no? Y estos están relacionados a anuncios en el cambio del clima, de personas que van a llegar a visitar, horarios de actividades y premoniciones de peligro, muerte, enfermedad o mala suerte, como vamos a ver aquí. En las geofonías hay factores climáticos, hidrológicos, orográficos y físicos, que son las 4 categorías que identificamos, y la información que brindan están más relacionadas a la estacionalidad, predicción del tiempo climático y a señales de peligro, como el fuego en las casas, ¿no? Las antropofonías, las categorías en las que clasificamos los sonidos pues son anuncios, fiestas, herramientas, instrumentos musicales, tecnología, transporte y voces, y pues estas señales en realidad son generadas para comunicar, ¿no? Con esa intención. Y las cosmofonías corresponden a 7 seres, que son los monyosi, que son como duendecillos, el manganan, que este es muy importante porque es el que resguarda los bosques, los ecosistemas conservados, que para los soques son Letsama o la montaña, ¿no? No es una montaña como una elevación, sino son estos bosques o espacios donde la vegetación aún se conserva y se resguardan estos seres. El tsukowa, que es un tambor de noche, es un animalito que dicen que se pega en la panza con la cola y es como un tambor y va bajando en espiral a la comunidad hasta que llega a la casa de la persona que va a morir. Pacachocho, que es un chinchín de noche, le dicen ellos, y los mokchuwe, que es una mujer. Las premoniciones en este caso están relacionadas a muerte, enfermedad, peligro, mala suerte. Son producidas por estos espíritus que son los que resguardan la montaña. Entonces aquí desde la perspectiva de conservación entra una parte bien importante de que es una forma en la que ellos regulan el uso de los recursos naturales. Si uno entra a la montaña a talar, a cazar, a extraer miel sin permiso de alguno de estos seres a través del ruido te generan un susto, y este susto te genera la pérdida de uno de tus kohamas, de una de tus almas. Entonces tienes que ir con un brujo para que a través del sueño rescate tu alma, y es un castigo por extraer estos recursos naturales o hacer un mal uso del territorio sin permiso de estos seres. Aquí me voy a ir un poquito más rápido. En cuanto a las premoniciones de estacionalidad, tienen 4 temporadas tradicionales de clasificación del clima, que es el Hamansak o la fiesta florida, que es la temporada de calor, relacionada a la abundancia y a las cosechas y a las siembras, ¿no? El Niktupioya, que es la temporada destinada también a siembras, el Tujpioya, que es la temporada de lluvias, y el Mangupioya, que es la temporada de frío, que es la entrada del aire de los muertos. Entonces, pues ahí vemos que también diferentes organismos pues son los que anuncian cada una de estas temporadas. En la predicción de las condiciones climáticas pueden ser también para anunciar un día despejado o un día lluvioso. Entonces, pues en este caso son aves y una rana, y en la chachalaca, que es la que vemos aquí,
La Chachaca Oriental pues juega un doble papel, porque si se escucha en la parte alta de las lomas es que va a hacer calor, y si se escucha en la parte baja pues es que va a llover dentro de 3 días específicamente. Y no les falla, creo. Y bueno, estos hábitos están muy relacionados también esa información está muy relacionada a los hábitos de estas especies, ¿no? Muchas de estas premoniciones coinciden con las temporadas de reproducción de estos organismos, a la defensa y de su territorio, y a la advertencia, ¿no?, en contra de depredadores. Para anuncios de visitas de seres queridos son estos 3 organismos. Pía, que es un ave que aún no sabemos qué es, creemos que es un pájaro carpintero. Anuncios de horarios que pueden funcionar como despertadores, como para anunciar también la hora de recreación, cuando ya terminó tu hora de trabajo y puedes irte a descansar, hay animalitos que te anuncian. Y también tenemos animales que anuncian para ellos horas exactas. En el caso del contexto hogareño pues son los gallos y los burros, y en la gente que trabaja en campo pues son el clarín jilguero y el pajuil. Premoniciones de enfermedades. En el caso de la serpiente de cascabel puede anunciar cuando un bebé va a nacer enfermo, pero no las matan, porque si las matas pues el bebé nace muerto, entonces nada más es un anuncio. Los búhos y algunos mamíferos, que pues esto también está más relacionado a, bueno, premoniciones de mala suerte, peligro y muerte, que son estos organismos que vemos aquí abajo. Y eso está muy relacionado a que son organismos de hábitos nocturnos, ¿no? Entonces, como seres humanos estamos más adaptados a la vida diurna, y pues tradicionalmente cualquier contacto con la noche, ¿no?, estaba relacionado a lo místico, a lo sobrenatural. Y la interpretación, vemos que las aves son el único grupo biológico que nos da información en todas las categorías. Ahí podemos ver qué tipo de información nos da cada grupo biológico. Y la ubicación también nos ayuda a entender un poco de ellos, cómo interpretan el territorio a través de los sonidos. Entonces identifican 5 regiones o 5 zonas en donde se distribuyen estos sonidos, y vemos que las más importantes pues son en las Tsama, otra vez, en las montañas, estos ecosistemas conservados, que es en donde se resguarda la mayor cantidad de señales sonoras de cada una de las categorías que mencionamos, y pues van disminuyendo conforme se acercan hacia la zona urbana. Y bien, pues para los cambios que ellos identifican en la comunidad está relacionado a factores como migración. A partir de este proceso de urbanización de los años 70 que les mencionaba, pues sobre todo los jóvenes, se han empezado a ir a Estados Unidos, a Cancún, ¿no? Entonces no han podido como transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones. También han cambiado las actividades productivas, consideran que también ha habido un cambio en el clima que ha generado que muchas especies que antes llegaban, sobre todo aves migratorias que llegaban a esa localidad en ciertas temporadas, pues ahora ya no llegan a anunciar, o ya no llegan, o llegan en temporadas distintas, y esto les desajusta también las temporadas de siembra y demás. Casa el cambio en adscripciones religiosas, que también ya no les permiten creer como en estos seres. La pérdida del idioma y la tradición oral, que va muy relacionado también al tema de migración, y que este conocimiento tampoco se ha documentado para estas localidades, ¿no? Y bien, pues la mayor cantidad de estas señales sonoras se ubica fuera de la zona urbana, en estas montañas y con ecosistemas vulnerables que pues están en un proceso muy fuerte de modificación, ¿no?, muy acelerado. También ellos consideran que hay sonidos que ya desaparecieron y que antes les daban información. Y ahorita pues también muchas de las especies que identificamos están en alguna categoría de riesgo dentro de la normatividad mexicana. La importancia de esto pues es para nosotros que los paisajes sonoros pueden considerarse también un servicio ambiental, ¿no? A raíz del tipo de información que proporcionan a la gente y del valor que les otorgan. Los que sí son conscientes de los cambios que hay en su entorno sonoro, de las causas, de por qué existen estos cambios, y es importante que se empiece a documentar un poco más el conocimiento de ellos para entender, ¿no?, cómo se han vinculado con sus ecosistemas y cómo han ido manejando los recursos en esta localidad. Y pues sería todo. Tenemos un momento para comentarios, preguntas. Bueno, había una en proceso, no sé si quedó hace claro. ratito, ¿no? Me preguntabas que si significa algo el nombre en Zoque. No lo sé.
Fue... Mesoamericanas. Ujú. En muchas lenguas mesoamericanas tienes este proceso, ¿no? De una, ¿cómo se llama? O sea, son onomatopeas, o sea, no son, hay onomatopeas, pero en general son sonidos como muy, con muchos, pocos fonemas. Ujú. Ahí cuando tienes algo, puede ser como una frase o unas palabras que son ideófonos, Ujú. que son como onomatopeas, pero mucho más desarrolladas, que expresan una imagen, un sonido, una emoción. Y también frases, por ejemplo, en maya yucateco hay una paloma que canta Coctotusen, Coctotusen, y es como una historia de, quería decir, la ardilla me engaño, y todo un cuento detrás de eso, ¿no? Y por lo tanto ya, o sea, por eso canta eso, ¿no? Entonces, como sería interesante también profundizar, o sea, como suena, no soy especialista de soque para nada, pero tengo alumnos que hablan soque y no, sí suena como algo más complejo que una simple onomatopea. Sí, en realidad para Tapalapa no lo sé porque muchas de las personas que me contaban esto, ¿no? De los sonidos de su localidad, ya no tenían como la información completa, ¿no? O sea, decían, pues es que mi abuelo alguna vez me contó y demás. Y también ahorita es más complicado porque digamos que de los informantes con los que trabajé, de los 3 o 4 que eran los que me daban información como más detallada, pues 3 ya fallecieron, ¿no? Entonces, y son se resisten mucho a compartir también como ese conocimiento de manera libre, o sea, a mí me costó un poquito al principio acercarme con ellos porque era, pues tú no eres soque, no lo puedes entender como soque, ¿no? Y les decía, bueno, ¿y por qué no lo comparten con más jóvenes? Porque no les interesa, ¿no? O sea, no quieren, entonces eso ya se va conmigo y pues sí, pero quieres como grabar o documentar y también es respetarles a ellos esa dinámica, ¿no? Uh-huh. Entonces no sé si, la verdad no lo sé, quizá ya en la réplica de este trabajo con otras comunidades cercanas, ¿no? Soques podamos encontrar similitudes, pero para Tapalapa a este nivel de profundidad de las historias y demás, no estoy segura si podamos rescatarlo así. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Ok, pasamos a la próxima ponencia. No, esta está bien. Nada más ahorita vamos a la apertura aquí de la... Y para... bueno, vamos ahora a ver acá. Listo. A la próxima ponencia que es Zombie, cartografías sonoro-visuales con Álvaro Díaz. Sí, gracias por la invitación. Bueno, este proyecto comenzó hace 2 años, es parte de un cuerpo académico, de un proyecto. Durante 10 años me había dedicado solamente al estudio de cibercultura y música de concierto. Entonces, después de 10 años, dije, tengo que cambiar de tema, si no voy a terminar mi vida en una computadora. Entonces, lo más cercano y lo que más me llamaba la atención eran los paisajes sonoros, o sea, lo opuesto. Entonces, dije, me puse y nos pusimos a pensar a partir de esta pregunta que también nos compartía otra persona, que cómo sonaba la calle donde vivíamos cuando teníamos